reconocimiento de hoy en los premios del año de Levante el Mercantil Valenciano es para el colectivo de sanitarios. Es un colectivo diverso, vocacional, muy profesional, muy entregado y tan amplio que va más allá de los colectivos que hoy están aquí representados, porque todos ellos, todos ustedes, además, han ido más allá de lo que exige el estricto ejercicio de su profesión. Més d'un miler de biòlegs professionals, biomèdics, biotecnòlegs, bioquímics, microbiòlegs, ecòlegs, biòlegs moleculars i genetistes, que són les especialitats del nostre col·lectiu de ciències de la vida, s'ocupen d'aspectes essencials de la salut pública formant equips multidisciplinars amb metges, farmacèutics, veterinaris, infermeres, en gran part d'hospitals i centres de recerca de la salut pública de la Comunitat Valenciana. Una gran part d'aquests investigadors d'instituts de recerca, d'hospitals públics, han estat i encara estan arrossegant contractes efímers, becaris, una situació que tots vostès coneixen molt bé i que, com a conseqüència de tot això, que no vull estendre'm en això, fa apenas un any es van succeir reclamacions en les portes de l'Hospital La Fe de València i que el Col·legi de Biòlegs va recolzar amb dos pancartes que crec que en aquell moment van tenir un valor premonitori i que deien «Sense ciència no hi ha salut, sense ciència no hi ha futur». Decidimos hacer un gigantesco premio del año a un gigantesco colectivo de personas que, bueno, nos podíamos haber puesto muy americanos y haber dicho, nos premiamos a nosotros mismos como sociedad y haber hecho un único premio, pero bueno, lo hemos dividido un poquito y, bueno, pues parecía lógico que el primer día tenían que ser los sanitarios, como decía Silvia, pues no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Tenemos que considerar mejor, sin duda, a aquellos que han estado al frente en todo momento de esta situación. Y sois vosotros los representantes de esos colectivos fundamentales, desde los biólogos, microbiólogos, que han hecho y están haciendo un papel fundamental en todo lo que significa ese espacio de salud pública básico y que muchas veces están absolutamente desconocidos para la sociedad. Aquí la sanidad pública ha atendido a todas las personas, más allá de su condición. Y eso merece que seamos capaces de fortalecerla, de dotarla de todos los medios suficientes y de además vincularla a la investigación. Yo comparto absolutamente esa pancarta. Sin ciencia no hay futuro.